alguien que estaba ahí y luego no. Eso fue todo y eso fue lo máximo que pudo ser. Gorgia inhaló profundamente y soltó el aire lentamente. Seguro, inhalaste mucho humo, dijo Shasha mientras la ayudaba a incorporarse. Gorgia tosió un par de veces, expulsando el sabor amargo del humo que aún le raspaba la garganta. En ese momento fue consciente de lo afortunada que era por haber salido viva. Aún así sabía que tenía que agradecerle a Prin por haberla jalado antes de que todo se viniera abajo. Y Bambi preguntó, recordando que también había inhalado bastante humo. Ya está mejor, no fue tan grave. Acabo de pasar a verla, respondió Shasha, mientras le servía un vaso de agua. Está hablando como siempre, así que seguro está bien. Gorgia tomó el vaso y dio un pequeño sorbo. ¿Y tú, desde cuándo estás aquí? Desde que vine contigo en la ambulancia, contestó Shasha, tomando el vaso de vuelta. Fui un momento a mi departamento a cambiarme y regresé rápido. Gorgia la miró con atención. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo que por qué? Shasha frunció el ceño, confundida. ¿Por qué te quedaste conmigo? Era lo que más le daba vueltas en la cabeza. Shasha se quedó callado un segundo, luego soltó una pequeña risa. ¿Tiene que haber una razón complicada? Debería. ¿Por qué harías algo así? Gorgia la miró. La sonrisa desapareció del rostro de Shasha y la miró con seriedad. No hay nada complicado. Estaba preocupada por ti. Me daba miedo regresar a dormir a mi departamento pensando que podías despertar con dolor, sola, sin nadie a tu lado. La imagen de que no salieras de ese edificio no se me iba de la cabeza. Me dije que quería verte aquí, tranquila. Quería asegurarme de que estabas bien, que estabas a salvo. Por eso me quedé. Me quedé hasta que despertaras. Me quedé hasta que tú me dijeras que me fuera. El corazón de Gorgia, que se había endurecido con la indiferencia de Prim, volvió a latir con fuerza, rápido. De repente la miró, dudando si lo que escuchaba era real o solo era otra ilusión. ¿Por qué? Preguntó con recelo. ¿No solo querías estar conmigo una noche? Y eso ya pasó. Shasha soltó una risa suave. Sí, quería estar contigo, claro, pero nunca dije que después de eso no quisiera amarte. El rostro de Gorgia se encendió. Sintió un nudo en la garganta, como si estuviera a punto de romper en llanto. ¿Por qué? Insistió. Porque entiendo demasiado bien las distancias. Shasha hizo una pausa antes de sonreír. Eso es una parte, pero si quiero amar a alguien, ¿no es más importante lo que siento? Se levantó y se acercó a ella. Cuando estoy contigo me gusta la persona que soy. Quiero amar a esta persona, quiero hacerla tan feliz como tú me haces a mí. Si tienes problemas, quiero ayudarte a resolverlos. Quiero verte sonreír otra vez. Eso es todo. Esas son mis razones. Las lágrimas de Gorgia comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas, como si hubieran estado esperando permiso. Shasha sonrió y la abrazó con suavidad, acariciándole la espalda para calmar el temblor. Gorgia levantó el rostro y le dio un beso. Entonces, ¿puedes prometer que me vas a cuidar bien? Yo prometo intentar amarte lo mejor que pueda. Shasha sonrió, se inclinó. El latido firme de su corazón que quería ser digno de amor y nada más. Bangkok, la ciudad que nunca duerme, las avenidas brillaban con luces que parecían no apagarse jamás. Esa noche era como cualquier otra, llena de movimiento, de gente, de ruido, y aún así con una soledad silenciosa, escondida, bajo un cielo gris. Dentro del departamento la luz era cálida. Pring estaba de pie frente al ventanal enorme, sostenía una taza de café, de la que todavía salía un hilo delgado de vapor. Observaba la vista que antes le parecía ordinaria, rutinaria, pero que ahora, después de haber estado tan cerca de ese accidente, se sentía distinto, más valiosa. Si algo hubiera salido mal por un segundo, quizá no estaría ahí parada. Dio un sorbo al café mientras su mente se hundía en pensamientos interminables, relaciones frágiles, dolores que llevaba guardados desde hace años. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.